Martín Casillas de Alba estudió ingeniería química y estudió posgrado de matemáticas aplicadas. De 1964 a 1976 trabajó en IBM. Después de desempeñarse como editor en la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT, creó su propia editorial, Martín Casillas Editores, donde publicó muchos libros. También, en el año 2000, está dedicado al estudio de la obra de Shakespeare. Es autor de los apuntes sobre las 37 obras del dramaturgo y se han publicado entre 2004 y 2010. En 2008 viajó a Inglaterra para tomar uno de los talleres de liderazgo de Richard Olivier y desde su regreso imparte en el ITAM Desarrollo Ejecutivo. Y hoy está con nosotros en entrevista exclusiva para hablarnos un poco de su libro La conquista del liderazgo. Pues Martín, bienvenido a esta entrevista. Primero que nada, cuéntanos cuál fue tu primer acercamiento a la obra de Shakespeare. Mira, en el año 2000, fui director editorial del periódico El Economista, socio fundador de ese periódico, y me encargaba de la sección cultural. Ahí contraté a una serie de jóvenes que en ese momento estaban recién salidos de la universidad, entre ellos Rodrigo Johnson, una serie de jóvenes que siguen siendo mis amigos a la fecha. Entonces, Rodrigo Johnson era actor y director de teatro. Con él nos seguimos viendo y en el año 2000 un día me dijo, ya basta de que te quejes de que las obras de teatro en México no son buenas, etcétera. ¿Por qué no leemos las obras completas de Shakespeare? Y en ese momento le dije, órale, me parece muy bien. Y empezamos a reunirnos en mi casa aquí de Tlalpan, una vez cada 15 días, un sábado, cada otro sábado, leyendo una obra cada 15 días. Son 37 obras de Shakespeare. Bueno, nos tomó eso un par de años y lo disfruté como nunca en mi vida. Descubrí a través de las obras de Shakespeare, pues el ser humano completito, ¿no? En todas sus posibilidades. Me gustó muchísimo. Entonces fue una época en la que ya tenía yo, no tenía que estar en la oficina trabajando 8 horas diarias, sino que ya tenía un poco más de tiempo libre. Entonces me pude clavar en esas obras. Pero aquí el punto, Patricia, es la conexión que hubo entre eso, que yo lo consideraba la lectura de Shakespeare y la lectura de todo lo que he hecho en mi vida, de todas las novelas y las poesías y todo esto que he leído, lo consideraba como una cosa aparte de mi trabajo. En el momento en que en el 2006 veo en una revista del Time Magazine que Richard Oliver, el hijo de Sir Laurence Olivier, este famoso actor, director del siglo XX, estaba dando talleres de liderazgo basado en obras de Shakespeare. En ese momento me llamó muchísimo la atención porque yo ya tenía una experiencia modestísima, pero finalmente experiencia empresarial, digamos, ¿no? Como líder. Y entonces me fui a ver a Javier Bernstein, que había sido rector del ITAM, que era mi amigo, para decirle, oye, ¿cómo ves esto, esta enseñanza de liderazgo a través de las obras de Shakespeare? Y me dijo, oye, suena muy interesante, pero no trates de descubrir la rueda, agarra tu lanita y vete a Inglaterra con este Richard Oliver para poder saber de qué se trata, cosa que le hice caso. Entonces ahí viene el encuentro de estos dos mundos. En ese momento me fui a Inglaterra, tomé el taller de liderazgo basado en Shakespeare, fue un taller sobre el liderazgo del cambio y la transformación, basado en La Tempestad, y lo disfruté a horrores. Invité a Richard Oliver que se asociara de alguna manera conmigo para dar esos talleres aquí en México. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me queda lejos México, tanto geográficamente como culturalmente. Entonces, mejor haz lo mejor que puedas y ya, ¿no? Entonces me regresé a México. Y a partir del 2008 estoy dando esos talleres, feliz de la vida, en el ITAM, en la sección esta del ITAM que se llama Desarrollo Ejecutivo.
tengo 15 años dándolos, hace precisamente en mayo de este año hicieron un reconocimiento de esos 15 años. Y han pasado por ahí pues, casi cientos de ejecutivos del Grupo VAL, del Grupo Modelo, de todos los ejecutivos que van a esta parte del ITAM. Y bueno, pues ha funcionado extraordinariamente bien, Patricia. Sorpresivamente, estas dos obras de Shakespeare, que son las que utilizo en los talleres, como es Enrique V, este joven rey que fue un héroe, digamos, en el siglo XV de Inglaterra, cuando conquista Francia, y lo conquista bajo situaciones muy complicadas. Entonces, bueno, esa obra tiene una cantidad de elementos de liderazgo que puede uno transportar a la época actual. Y esa es la gran sorpresa que se llevan los ejecutivos. Esa es la gran sorpresa en la lectura de este libro, ¿no? Que finalmente lo convierto en libro después de 15 años de estar dando los talleres. Y bueno, sería el equivalente a tomar el taller, digamos, ¿no? Es otra Sí, cosa, es una lectura, pero finalmente el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es descubrir una serie de elementos que hay que considerar cuando uno dirige a un grupo de gentes, relacionado con el tema de la motivación y la inspiración, o sea, de qué manera puedo motivar a mi gente para que hagamos las cosas de tal manera que tengamos éxito. Y bueno, es impresionante los ejecutivos que han asistido a los talleres o los lectores que lean este libro, van a ir descubriendo una cantidad de cosas que no se podían haber imaginado, que a lo mejor ya las hacen, porque ya son ejecutivos, ya tienen experiencia de liderazgo, pero de todas maneras la lista es tan amplia y los encuentros, como son literarios, son una delicia. O sea, no son discursos de gente importante, es literatura, es poesía dramática, digamos, ¿no? Y ahí está la clave de muchas cosas. a mí me pareció sumamente interesante, me tocó escuchar el audiolibro y realmente son muchísimas las enseñanzas en cuanto a esta obra de Shakespeare. Realmente me pareció Así, inspiración la obra de Enrique V y cómo se aplica al liderazgo en la empresa. Seleccioné de toda la obra unos puntos que me parecieron muy interesantes. Te los voy a compartir y nos puedes ampliar un poco. En el libro ¿cómo mencionas, no? eh, hablando de la imaginación, dices, hagan uso Ujú. del poder de su mente. Eso es todo. Resulta que la imaginación es lo que nos diferencia del resto de los animales y muchas veces no la usamos. ¿Por qué es tan importante el uso de la imaginación? Bueno, porque resulta que cuando trabajamos con gente, cuando tenemos gente a nuestro cargo, muchas veces les damos órdenes, les decimos, haz esto, haz lo otro, pero muy pocas veces les decimos, oye, ¿cómo crees que podríamos hacer esto? ¿Cómo? O sea, pocas veces hacemos uso de la imaginación de ellos para poder hacer las cosas mejor. Y esa es la propuesta, una de las propuestas que se hacen en este taller, en este libro, que es decir, a ver, ustedes qué tantas veces le preguntan a su gente, ¿cómo te imaginas que podríamos hacer mejor esto? Enrique V lo hizo, lo aplicó, por eso lo estamos mencionando. Enrique V le dice a su gente, a ver, imagínense de qué manera podemos lograr esto de la mejor manera posible. Y entonces, bueno, esa experiencia es la que transmitimos ahora. Entonces la gente se queda, son de esas cosas, Patricia, en donde uno dice, caray, pues no había considerado, a lo mejor no había considerado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la respuesta es esa, es llamarles la atención a una serie de situaciones y de aplicaciones, digamos, de liderazgo que pueden tener un uso muy práctico, que pueden resultar muy favorables para lograr los objetivos que tienen que lograr cada uno
de los ejecutivos. ¿Mm? Por ahí anda la idea. En cuanto a nuevas responsabilidades, comentas, no cabe la menor duda que el día que asumimos una nueva responsabilidad es necesaria una transformación, dejar de ser lo que éramos para ser lo que somos. Creo que esto también es muy importante a nivel liderazgo. Cuéntanos un poco. Mira, todo esto lo he vivido. Soy un hombre que tengo 82 años de edad en este momento, que he pasado por muchas cosas, mucha experiencia, que ahora me permito a veces citar cuando doy estos talleres, como en este libro. Eh, yo había sido director editorial, bueno, era una pequeña microempresa editorial, publiqué 100 títulos y quebré. Fue en la época de López Portillo, con una economía destapada, con inflación tremenda y con devaluaciones cada 15 días, etcétera. Quebré la editorial y entonces en lugar de sentarme a llorar, pues me puse a hacer otras cosas que podía enfrentar en ese momento, hasta que llegó la situación en la que me invitan a participar en la creación de un periódico. Y en ese momento, bueno, me pongo a trabajar en esa idea y la logramos. Lo que yo me refiero en esa cita es, en el momento, yo tenía un estilo de vida muy, digamos, entre comillas, bohemio, muy suelto, muy a gusto, ¿no? No había mayores presiones, pero ya cuando asumí la dirección del periódico, la dirección editorial del periódico, cambiaban las circunstancias completamente. Ya ahora ya no era un juego, ya no eran tres, cuatro gentes que colaboraban conmigo en la editorial, sino ya era ya un periódico completo. O sea, la responsabilidad la asumí de una manera impresionante. Entonces me di cuenta, estando jugando tenis, o sea, no tiene que ser en ningún momento así solemne, sino que puede ser caminando hacia el coche o cuando sale uno del trabajo o cuando se queda uno viendo al infinito, que de repente te cae el 20, como dicen actualmente. Entonces, jugando tenis, de repente me cayó el 20 y dije, caray, ya no puedo seguir haciendo ni siendo lo que era antes. Tengo que cambiar, tengo que aceptar que ahora la responsabilidad es mayor y ese es el punto que estoy tratando. Ese es el punto en el que Enrique V, que se supone que era un vago, que estudió en la Universidad de La Calle, en el momento que asume la corona y que es nombrado rey de Inglaterra, pues se transforma completamente. Y yo observo eso en la obra de teatro y la aplico en mi persona y la transmito a la hora de escribir el libro o de dar el taller. Porque sí creo que es importante cuando ya asumimos una responsabilidad mayor, el que venga complementado por una transformación, no simplemente un cambio, sino una transformación en donde uno acepta la responsabilidad completa de lo que está ahora a cargo. Esa es un poco la idea, Patricia. Hablando de la importancia del trato con la gente, hay que insistir Ujú, en que el buen trato a la gente es una de las características del buen líder que logra inspirar, tal ujú. como el rey se dirige a su gente, con respeto, sin importar las circunstancias. Creo que también esto es muy importante que los líderes retomen ese buen trato a su personal, a los que integran su organización. Cuéntanos un poco. Mira, como te digo, he pasado por muchas cosas. Entre otras, fui director editorial de la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT y mi jefe era el director del CONACYT. En aquel entonces, el doctor Edmundo Flores. Yo cuando leo, cuando he visto a Enrique V, cómo trata a su gente en situaciones muy complejas, y los trata con una dignidad, impresionante. En ningún momento utiliza ninguna expresión fuera de lo racional. Siempre los trata con cariño, con mucho cuidado y con una gran dignidad. Entonces, de repente me brinca eso en Enrique V y lo comparo con mi historia, cuando estuve en el CONACYT, en donde resulta que este personaje
el director pues del CONACYT, no mantuvo esa regla del juego. Y yo sentí en el momento en que me trataba mal, en que decía tonterías, agresiones, porque había salido alguna cosa mal o lo que fuese, se me cayó el liderazgo, su liderazgo desapareció inmediatamente. Entonces, sí, he comprobado en mi vida que el trato digno es una manera efectiva de que uno pueda inspirar a la gente para que la gente con la que trabajamos de repente digan, hombre, yo quisiera ser como fulano de tal, como mi jefe. Si logramos eso, es lograr inspirar a la gente, que es lo que logró Enrique V. Entonces, una llamada de atención en ese sentido. Yo les digo, no me imagino a ningún general mexicano en la Revolución tratando como trató Enrique V a su gente en la batalla de Agincourt. No me lo puedo imaginar, pero Enrique V sí lo logra. Sí les dice una vez más a la brecha, dice, cuando tienen que entrar a tomar una ciudad que habían sitiado, una vez más a la brecha, queridos amigos, les dice, tal cual, dear friends en inglés, en el original. Bueno, ¿qué general pudo haber dicho eso en alguna batalla durante la revolución? No me lo imagino, pero eso que pudo hacer Enrique V es muestra clarísima de que es parte del deseo que tenía Enrique V de poder inspirar a su gente. Esa es un poco la lección de las que va uno entresacando de la vida propia. ¿Mm? También es importante escuchar lo que piensa la tropa. Disfrazado con una capa, escucha lo que dicen y piensan los soldados John Bates, Alexander Court y Michael Williams, para entender cuáles son sus preocupaciones. Creo que también esta es una super lección que dejó el rey. Sí, así es, efectivamente. Mira, lo que hace un poco antes de eso, esta es la noche antes de la batalla, una batalla en la que los ingleses eran 5,000 gentes y iban a enfrentar a los franceses que eran 40,000 caballeros, armados, descansados, listos para la batalla. En las guerras medievales, esa diferencia cuantitativa de fuerzas entre 5,000 contra 40,000, los franceses estaban absolutamente seguros que iban a ganar en 2 horas. Hacían sus cálculos y decían en un par de horas los acabamos. En fin, entre la tropa para poder un poco saber que está ahí. Entonces no les decía nada, simplemente pasaba y les decía buenas noches, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches, o sea, pero dice Shakespeare, con his royal face, con su cara, con el rostro no real, pero en realidad es sin que se le muestre la angustia, pues. Eso es algo que tiene que ver con los líderes también como actores, como buenos actores. Entonces, después de que recorre, y eso se llama, en inglés le pregunté a Richard Oliver cómo se llamaba eso, y me dice, se llama Managing by Walking Around, dirigir caminando entre la tropa, ¿no? Sin decir nada, no estaba mintiendo, no estaba diciéndoles nada, simplemente diciendo, aquí estoy con ustedes, punto. Y que pasen buena noche porque mañana tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, de repente decide reunirse con un grupo de soldados que estaban ahí sentados para escucharlos. Y eso en las crisis, normalmente lo que yo les sugiero a los ejecutivos, a los líderes, es que salgan de sus privados y recorran a la gente y platiquen con ellos para saber cómo están. O sea, en la pandemia, que es la crisis que acabamos de pasar, fuertísima, equivalente a una especie de batalla, digamos, valdría la pena saber qué están pensando. Y Enrique V los escucha con toda calma, aclara, pinta su raya, les dice, no, yo no soy culpable de todo, yo los contraté a ustedes porque uno de los soldados dice, ¿y qué tal si los soldados mueren en pecado? De alguna manera está diciendo esto y dice Enrique V, yo no tengo, bueno, Enrique V disfrazado dice, yo no tengo nada que ver con eso, el rey contrató a los soldados para que peleen por él.
Y la vida privada es la vida privada de cada quien, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces también pinta su raya. Los líderes necesitamos aprender también a pintar nuestra raya y decir hasta aquí llega mi responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco también el tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque nos la pasamos en las crisis, nos las pasamos en las oficinas con reuniones de ejecutivos y no bajamos a ver a la tropa. Muchas veces no bajamos a ver a la tropa y es necesario saber qué es lo que están pensando, cuál es la angustia que tienen, por dónde anda el asunto, para poderlo, como tal como lo hizo él en la arenga en la mañana ya de la batalla, aprovechó todo eso para decirles, aquellos que sobrevivan, se van a acordar de esta gran batalla que vamos a ganar. No lo dice, pero está implicando el triunfo, inventando un futuro. Y con eso inventa un futuro y entonces los soldados, bueno, pues están recibiendo una fuente de inspiración y de motivación que nadie les había dado. Por ahí anda la cosa, También Patricia. es importante mencionar a los que se van a acercar a este libro, que en cada capítulo vas Ujú. intercalando fragmentos de la obra y asimismo explicas, Así es. pues aterrizas a lo que el líder debería hacer. ¿Cómo han recibido tus seguidores este nuevo libro? Mira, han sido muy positivas, las reacciones hasta ahorita han sido muy positivas. Yo lo que digo muy sinceramente al principio del libro es que cuando doy los talleres, esos discursos, bueno, los leemos, yo los leo, pero también los vemos en un videoclip que les he preparado. Entonces, la imagen que ven ellos en la pantalla es la imagen de la película de Kenneth Branagh que se llama Enrique Quinto, que es impresionante, digamos, porque son imágenes, la imagen perdura mucho más que la palabra. La palabra muchas veces se va en el aire. Todo lo que le estoy diciendo es que, bueno, pues en el libro no hay otra cosa que hacer que leer el texto y les pido que lo lean en voz alta para que leyéndolo en voz alta como que tengan un poco más de conciencia de lo que está sucediendo, como si se pudieran imaginar pues lo que en los talleres vemos estrictamente en una pantalla con el videoclip de la película, ¿no? Entonces, es el equivalente, no hay de otra. En un libro tendríamos, y les digo, no se preocupen si no entienden el texto, porque es poesía dramática, pero lo explico inmediatamente después. Explico exactamente qué es lo que quiso decir Shakespeare cuando está diciendo todo eso, y entonces es otra manera indirecta de irle entrando al mundo de la poesía dramática, de Shakespeare en particular, que es maravillosa y que perdura. O sea, son imágenes escritas de tal manera que nos puede durar mucho más que un discurso de alguna persona importante. ¿Mm? Yo Por ahí tuve anda, la oportunidad de escucharlo en audiolibro y me pareció muy, muy, muy interesante la qué narración padre, de, ¿no? la narración de este libro, de tus lecciones. Creo que es un libro realmente muy enriquecedor y no solamente para los que están en empresa, sino para todas las personas como desarrollo Sí, humano. claro, claro. Mira, yo lo que digo es que el reino empieza en la familia. Si tú ya tienes Ujú. una familia, ya ahí está, eres el rey de la familia, ¿no? O la reina, ¿no? Y tienes hijos, y tienes sobrinos, y tienes a los abuelos, hay gente a tu alrededor. Ese libro podría servirles muchísimo a estas gentes para poder motivar a los hijos, a los abuelos, etcétera, ¿no? Tienes razón, se puede aplicar a cualquier tamaño de reino, digamos, ¿no? Mm. Pues Martín, este libro ya está a la venta impreso, está en ebook, como ya lo mencioné en audiolibro. ¿Te gustaría decir Mm. algo a nuestros escuchas para que se acerquen a la conquista del liderazgo? Mira, sí, bueno, lo que me gustaría es que se arriesguen. Tú estás mencionando el audiolibro, yo no lo había concebido todavía como audiolibro, me parece sensacional
que Grijalbo haya hecho este esfuerzo enorme para transportarlo de una manera que puede ser mucho más atractiva leerla que estarlo leyendo físicamente. Yo lo que les digo es que se arriesguen, que tomen, que lo disfruten, que no se van a arrepentir, pues. No se van a arrepentir y van a tener muchos, muchos elementos a considerar para mejorar su estilo de vida profesional y su estilo de vida en sí mismo. Yo he tenido experiencias fantásticas, Patricia, cuando me han, al final de un taller, como te digo, tengo 15 años dándolos, al final de un taller la gente llega y me dice, Martín, no sabes cómo te lo agradezco, no solamente voy a cambiar mi forma de trabajar, sino que me ha cambiado la vida. Y no han sido muchos los que me han dicho eso, conste, han sido muy pocos, como 8 o 10 gentes, cuando mucho, de los cientos que han pasado por los talleres, pero a esas gentes, hombre, que en un taller le cambies el estilo de vida, está cañón. O sea, algo pasa. Y entonces yo creo que, como dice un autor, Steven Greenblatt, dice que de lo que leemos, lo que más nos interesa es aquello que tiene que ver con nosotros. Y yo creo que en este libro hay muchas cosas que tienen que ver con ustedes, con los lectores, con los que escuchen el audiolibro, y verán que sí tiene mucho de dónde sacar ventaja, digamos, ¿no? Yo soy un poco más de libro, más que de audio, porque la memoria me funciona mejor con la letra escrita, y porque puedo subrayarlo, y porque puedo anotar al margen, y porque puedo hacer mis anotaciones, me provocan a muchas cosas, ideas, recuerdos, propuestas, digamos, para mejorar la vida. Yo creo que sí, lo que tengo que decirles a los que te estén escuchando, nos estén escuchando, es que se arriesguen, que tomen, que traten, les va a gustar mucho, se van a divertir, les va a gustar mucho y les va a ser de una utilidad increíble. Y Eso es lo aparte que de puedo decir. esto, mencionar a los jóvenes que Shakespeare no solo es Romeo y Julieta, ¿no? Que realmente su obra Exacto. es que las que te enseñan en la escuela, ¿no? O sea, que libros como Enrique Quinto, o sea, a mí me dejó muchas lecciones este libro y te agradezco que lo hayas escrito, pues, que lo hayas, todo No, tu pues, taller gracias. pasado a un libro. Qué padre, Patricia. Me da muchísimo gusto oír lo que me dices, ¿eh? Eres una de las lectoras más o lectoras, o como se diga ahora, audio lectora, o como se diga. Me da mucho gusto, ¿eh? Gracias, te lo agradezco muchísimo. ¿Mm? Pues te agradezco mucho nuevamente tu tiempo para esta entrevista. Mil gracias, Patricia. Estoy a tus órdenes.